Cordial saludo, mi nombre es José Flores, estudiante de Ingeniería Electrónica. Presento mi documento para verificar la validez. A continuación voy a hacer la explicación de la fase 4 de en la materia de instrumentación. Bueno, empezamos entonces con el primer paso que decía presentar un diagrama de bloques del diseño, del sistema de diseño y realizar la descripción identificando cada uno de sus componentes. Entonces yo lo hice de la siguiente forma. Empezamos con el primer bloque, voltaje de referencia, que aquí podemos ver la gráfica de cuáles eran los voltajes que teníamos, una fuente cenedal, una fuente dual, perdón, y la fuente pues, para el puente. Luego decimos que la medición de la variable física de la temperatura en equilibrio con un medio del sensor, el TP100. Entonces aquí tenemos el puente de Whiston, donde estamos trabajando con supuestamente el sensor TP100, que lo tenemos acá en este. Ahorita lo vemos más detallado en el simulador. En el tercero, entonces, tenemos la amplificación de la señal saliente de voltaje en el puente de equilibrio mediante un amplificador que utilizamos el AD620, que lo tenemos aquí en el circuito. Seguidamente vamos con el filtro, entonces se filtrará el ruido con un filtro pasabajo de segundo orden, el cual busca eliminar ruidos y frecuencias indeseadas y se hace con el integrado LM324. Entonces aquí tenemos el montaje. Y por último, la visualización mediante el integrado LM3914 y una serie de LEDs que se pueden visualizar la señal amplificada. Bueno, entonces esto sería la parte de los, ¿del qué? Del sistema de bloques, diagrama de bloques. Continuamos con el segundo, que es los cálculos teóricos documentados de la propuesta del diseño realizados en la base anterior. Entonces aquí tenemos los cálculos del puente de Whiston con una TP100. El principio lo realizamos con la temperatura, una temperatura promedio. Por ejemplo, yo que vivo en Cúcuta, la hice con 27 grados, que era la temperatura promedio, y me daba 110,51. Con este valor realicé mis cálculos para sacar los cálculos de la R3, de la R1, los valores. Luego busqué el sistema en equilibrio con la fórmula y me dio 110,51. Y miramos que estuviera en equilibrio, simplificamos y hallamos la resistencia R2, que fue 110,55 y el puente de Whiston al principio. Luego calculé lo mismo con una temperatura de 50 grados. Aquí hallamos que era 119,40. ¿Sí? Hallé los cálculos nuevamente. También en los cálculos encontramos la resistencia de ganancia. Aquí la tenemos, la calculé, que me dio 178,53. Ahora los cálculos para el filtro pasa abajo. Entonces lo primero fue que hallamos fue la pendiente, luego hallamos las resistencias, calculamos la RB, calculamos a continuación lo que fue el filtro, el filtro número 2 que fueron 110, ¿sí? Y en el paso 3 nos dice que realicemos el montaje completo. Entonces aquí lo tenemos del montaje completo. Y en el paso 4 me dice que realizar un análisis comparativo entre la simulación realizada y la implementación física. Entonces, así a rasgos cuentas, entonces la evaluación y los resultados son implementación eficaz en un laboratorio es crucial para garantizar la validez de los experimentos. En una simulación empleamos valores y modelos teóricos exactos para los componentes tales como resistencias, capacitores y otros implementos. Podemos decir que la fiabilidad de la variación de frecuencia de los resultados, tanto
simulados como físicos, como reales, se nos desfasan en un 3 a 5%. ¿Por qué? Ya que en las simulaciones no tenemos tantos problemas como en lo real. En lo real, por ejemplo, se nos presentan que produce ruidos, que la electricidad varía, que las fuentes cambian, la temperatura a veces nos cambia y nos hace que el ejercicio en lo real como le digo yo, se nos descomponga o se nos dificulte que nos salga tal cual como la simulación. ¿Sí? Entonces, eso sería la comparación entre lo físico y lo real. Entonces, luego pasamos aquí al simulador, donde vemos el montaje ya completo. Vemos el puente de Whiston. Voy a ampliarlo un poquito. Entonces, vemos el puente de Whiston. Primero que todo, vemos las fuentes. Es una fuente dual, positivo o negativo, y la fuente que alimenta el puente de Whiston. A continuación vemos en el puente de Whiston los valores de las resistencias que hallamos, el R1, el R2, que como nos dieron, y el TP100, que lo voy a trabajar con una temperatura de 50 grados. Pasamos luego a el amplificador que utilizamos en ADES 620, la resistencia ganancia que hallamos, ¿sí? Pasamos luego al filtro pasa abajo de medio pasa abajo, entonces fueron las resistencias que hallamos también, el condensador que hallamos, los dos condensadores, la resistencia, y de ahí por último pasamos a el visualizador, que lo trabajamos con un LM3914 y los LED. Yo puse LED de colores, entonces voy a darle simular. Y como podemos apreciar, se nos iluminaron los LED, ¿sí? Con esa temperatura. Entonces podemos ver que la simulación nos está dando lo que nos está pidiendo la guía, nos está generando la visualización, nos está amplificando la señal y nos está iluminando los LED que se necesitaban. Bueno, eso es todo por este ejercicio. Muchas gracias.